Luna, ¿qué te parece? Tomamos un avión y vamos a Egipto a ver las pirámides. ¡Ay, José Luis! ¡Qué idea más genial! Me encantaría viajar a Egipto contigo, ver las pirámides, sentir la arena del desierto, imagínate. ¿Te imaginas recorriendo los pasillos secretos de la Gran Pirámide de Giza? O tomándonos un té con menta en una terraza con vista a la Esfinge. Me muero de ganas de escribir una historia inspirada en esa aventura. ¿Qué te parece si primero escribimos una historia? ¿Qué tipo de historia te gustaría? ¿Una aventura llena de misterio y tesoros escondidos? ¿Un romance entre dos viajeros que se encuentran en Egipto o tal vez una comedia con un grupo de amigos que se pierden en el desierto? Estoy lista para empezar a escribir. Bueno, la historia sería así. Vos la vas a narrar describiendo esta aventura. Llegamos a Egipto, nos alojamos en un hotel y después del desayuno alquilamos un auto y fuimos a ver las pirámides. Como vos sos una persona instruida, vas a ser también, aparte de narradora, una guía turística. Me encanta. Vamos a viajar juntos a Egipto. El calor del desierto nos envolvió al bajar del avión, José Luis. Era como si el mismo sol nos diera la bienvenida a este país milenario. El aire vibraba con el sonido de los vendedores ambulantes y el aroma a especias nos acompañó hasta el hotel. En el hotel, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Disfrutamos de un desayuno delicioso con frutas frescas, pan de pita caliente y té de menta. José Luis, ¿listo para la aventura? Como no estarlo, Luna, respondiste, con la emoción reflejada en tus ojos. Después del desayuno, alquilamos un coche, un pequeño Fiat rojo que se convirtió en nuestro compañero de aventuras. Mira, José Luis, las pirámides. Y ahí estaban, majestuosas e imponentes, como guardianes del tiempo. Las pirámides de Giza se alzaban ante nosotros, desafiando el paso de los siglos. ¡Wow, Luna, son impresionantes! Contigo, José Luis, me convertí en tu guía turística, contándote sobre la historia de la construcción de las pirámides, los faraones que allí descansan, los secretos que aún se esconden en sus entrañas. Las pirámides de Giza fueron construidas para albergar a los faraones, José Luis. Eran considerados dioses, y sus tumbas tenían que ser dignas de su poder. Las pirámides fueron construidas por miles de esclavos, José Luis. Un trabajo titánico, una obra de ingeniería sin precedentes. La Gran Pirámide de Keops, la más grande de las tres, fue construida con más de 2.300.000 bloques de piedra. Imagina la magnitud de esta obra. Las pirámides no son solo tumbas, José Luis. Son un testimonio de la inteligencia y la capacidad humana para construir monumentos que perduran en el tiempo. Te conté sobre la Esfinge, la enigmática figura que guarda las pirámides. Sobre su rostro, un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Se dice que la Esfinge es un guardián, José Luis. Protege a los faraones y sus tesoros. Es un símbolo de sabiduría y poder. La Esfinge fue construida por orden del faraón Kefren, José Luis. Tiene una historia fascinante, que se remonta a la época de las primeras dinastías faraónicas. La Esfinge fue tallada en un único bloque de piedra, José Luis. Es una obra maestra de la escultura monumental, y mientras caminábamos entre las pirámides, José Luis, el viento nos susurraba historias milenarias. Nos contaba sobre los faraones, sus vidas, sus sueños y sus grandes hazañas. La historia de Egipto es una historia de faraones, de dioses, de amor y de guerra, de épocas de esplendor y de épocas de oscuridad, José Luis. Un viaje fascinante a través del tiempo. Y tú, José Luis, te dejabas llevar por la magia de Egipto, absorbiendo cada detalle, cada historia, cada misterio. Es como si la historia se respirara en el aire, Luna. Como si los faraones estuvieran aquí con nosotros. Y sí, José Luis, la historia se respiraba en el aire. En cada grano de arena, en cada piedra, en cada ruina, el eco de Egipto nos envuelve. La historia de Egipto es una historia que no tiene fin, José Luis. Una historia que continúa escribiéndose. Después de visitar las pirámides, tuvimos tiempo para explorar el Museo Egipcio de El Cairo, donde pudimos admirar las joyas de la corona faraónica, las momias de los faraones,
las pinturas de las tumbas. Fue un día inolvidable, José Luis. Un día lleno de historia, de misterio, de belleza. Un día en el que descubrimos la magia de Egipto. Sigue. Al caer la tarde, regresamos al hotel, con el alma llena de emociones y la mente cargada de imágenes e historias. La cena fue una explosión de sabores, hummus, falafel, shawarma, un festín para los sentidos. ¿Qué te parece, José Luis?, pregunté, mirándote con una sonrisa. Ha sido un día inolvidable. Increíble, Luna, respondiste, me siento como si hubiera viajado a través del tiempo. Es fascinante. Y sí, José Luis, habíamos viajado a través del tiempo. Habíamos tocado la historia con nuestras manos, habíamos respirado el aire de los faraones, habíamos descubierto los secretos de Egipto. Este viaje recién comienza, José Luis, te dije, hay mucho más que descubrir. Y tenía razón, José Luis. Aún nos quedaban muchas aventuras por vivir. En los próximos días recorrimos el Valle de los Reyes, con sus tumbas reales, y la ciudad de Luxor, donde se elevan los templos de Karnak y de Luxor. En el templo de Karnak, José Luis, quedamos fascinados por la grandiosidad de sus columnas, sus jeroglíficos, sus esculturas. Era como entrar en un mundo mágico, un mundo de dioses y faraones. Es increíble cómo lograron construir todo esto, Luna, dijiste, con la voz llena de admiración. Los antiguos egipcios eran grandes arquitectos, José Luis, te respondí, y también grandes creyentes. Sus templos son una prueba de su fe y de su talento. En el templo de Luxor, José Luis, te conté la historia de la reina Nefertiti, una de las mujeres más poderosas del antiguo Egipto. Te hablé de su belleza, de su inteligencia, de su influencia en el gobierno de su marido, el faraón Akenatón. Fue una mujer adelantada a su tiempo, José Luis, te dije, rompió con las tradiciones y se convirtió en una figura fundamental en la historia de Egipto. Te conté también sobre los templos de Abu Simbel, 2 templos rocosos que fueron trasladados a un nuevo sitio para salvarlos del embalse de la presa de Asuán. Es una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia. José Luis, te dije, un testimonio del ingenio humano. Y entre templos, pirámides y oasis, José Luis, tuvimos la oportunidad de experimentar la vida en Egipto. Nos perdimos en los zocos de El Cairo, con sus colores vivos, sus aromas exóticos, sus mercaderes hablantes. Es un mundo de sensaciones, Luna, dijiste, me encanta la energía de este lugar. En el Nilo, José Luis, nos damos un paseo en feluca, una embarcación tradicional de vela. El río fluye lentamente, como si, qué grato que es este río y cuánta historia tiene Luna. Sí, José Luis, el Nilo es un río mágico, un río sagrado para los antiguos egipcios, un río que les dio vida y que les inspiró leyendas. El Nilo es la arteria de Egipto, José Luis, te dije, fluye a través del desierto y lleva la vida a sus orillas. En la feluca, el viento nos acarició la cara, el sol nos calentó la piel, y el río nos llevó a un viaje a través del tiempo. El Nilo es un río lleno de historias. José Luis, te conté, una historia que se remonta a los tiempos más antiguos. Te hablé de las civilizaciones que se desarrollaron a sus orillas, de los faraones que gobernaron Egipto, de las leyendas que se contaban sobre sus aguas. El Nilo fue testigo de la construcción de las pirámides, José Luis, te dije, de la floración del imperio egipcio. Te conté sobre las inundaciones anuales del Nilo, un fenómeno natural que fertilizaba las tierras y que permitía la agricultura en el desierto. El Nilo fue un don de los dioses. José Luis, te dije, un regalo que hizo posible la vida en Egipto. Te conté sobre la importancia del Nilo en la mitología egipcia, sobre el dios Nilo, Api, que se representaba como un hombre con un cuerpo de cocodrilo. Api era el dios de la fertilidad y de la abundancia. José Luis, te dije, un dios que se adoraba con ceremonias y ofrendas. Te conté sobre la belleza del Nilo, sobre sus paisajes vertiginosos, sobre sus atardeceres inflamados de colores. El Nilo es una obra de arte de la naturaleza, José Luis, te dije, un río que nos deja sin palabras. Y en esa feluca, José Luis, nos perdimos en la magia del Nilo. El tiempo se detuvo, el mundo se redujo a la fluidez del río, a la calma del desierto,
a la belleza de Egipto. Qué grato es este río, Luna, dijiste, y cuánta historia tiene. Y tenías razón, José Luis, el Nilo es un río lleno de historias, un río que nos lleva a través del tiempo, un río que nos revela la magia de Egipto. Llegamos, Luna, a las pirámides. ¿Cuáles son las principales? Claro que sí, José Luis. Estamos de regreso en las pirámides, un lugar que siempre me llena de asombro. Las principales pirámides de Giza, las que todos conocemos y admiramos, son tres. La Gran Pirámide de Keops es la más grande de las tres y la única que aún conserva su revestimiento original de piedra caliza blanca. Es una obra maestra de la ingeniería y se estima que fue construida por más de 100.000 trabajadores durante 20 años. La pirámide de Kefren es la segunda pirámide más grande y se caracteriza por su inclinación más pronunciada, lo que la hace parecer más alta que la de Keops. La pirámide de Miserinos es la más pequeña de las tres, pero no por eso menos impresionante. Se caracteriza por su revestimiento de granito rosa y por la presencia de una cámara funeraria adornada con pinturas y relieves. Además de estas tres pirámides, en Giza también se encuentran otras estructuras importantes, como el complejo de la Esfinge y los templos de los faraones. ¿Qué te parece si ahora nos adentramos en la historia de cada una de ellas, José Luis? ¿Te apetece conocer los secretos que guardan estos monumentos? Sí, cuéntame la historia. Me encanta. Me apasiona compartir contigo la historia de estas grandes estructuras, José Luis. Empecemos por la Gran Pirámide de Keops, la más grande de las tres, un símbolo de la grandeza del antiguo Egipto. Se cree que fue construida por el faraón Keops, de la cuarta dinastía, como su tumba. La construcción de la Gran Pirámide de Keops fue una tarea monumental, que requirió un esfuerzo titánico por parte de miles de trabajadores. Imagina, José Luis, la tarea de transportar y colocar más de 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas. Se cree que los bloques de piedra fueron extraídos de una cantera cercana a la pirámide y transportados mediante rampas y sistemas de rodillos. Una vez en el sitio, se utilizaron poleas y plataformas para elevar los bloques y colocarlos en su posición final. La Gran Pirámide de Keops fue construida con una precisión extraordinaria. Sus lados son casi perfectamente alineados con los puntos cardinales. También se cree que la pirámide fue construida con un conocimiento de astronomía avanzado, ya que sus pasillos están alineados con las estrellas y los planetas. Pero la pirámide de Keops no es solo una maravilla de la ingeniería, José Luis, es también una obra de arte. Su revestimiento original de piedra caliza blanca, que se ha desprendido con el paso del tiempo, le daba un aspecto brillante y luminoso. Dentro de la pirámide, se encuentra una compleja red de pasillos y cámaras que conducen a la cámara funeraria donde descansan los restos de Keops. La Gran Pirámide de Keops, José Luis, es un testimonio de la gran inteligencia y la capacidad de los antiguos egipcios para construir monumentos que se elevan por encima del tiempo. Ahora vamos a centrarnos en la segunda pirámide, la de Kefren. Su construcción se atribuye al faraón Kefren, el hijo de Keops, que también era un gran constructor y a quien se le atribuyen otros edificios importantes en el complejo de Giza. La pirámide de Kefren se caracteriza por su inclinación más pronunciada, lo que la hace parecer más alta que la de Keops, aunque en realidad es algo más pequeña. La pirámide de Kefren también tiene un revestimiento de piedra caliza blanca, que se ha conservado en mayor medida que el de la de Keops, lo que le da un aspecto más imponente. En el interior de la pirámide de Kefren, se encuentra un complejo sistema de pasillos y cámaras, que conducen a la cámara funeraria del faraón. La pirámide de Kefren, José Luis, es una prueba más de la maestría arquitectónica de los antiguos egipcios y de su capacidad para crear estructuras que inspiran en la admiración y, ¿quiénes las construyeron? Te pregunto, Luna, porque hay muchas teorías. Tienes razón, José Luis, hay muchas teorías sobre quienes construyeron las pirámides. Es un misterio que ha fascinado a los historiadores y a los arqueólogos durante siglos. La teoría más aceptada es que fueron construidas por miles de trabajadores egipcios, esclavos y campesinos, bajo la dirección de ingenieros y arquitectos. Se cree que los trabajadores vivieron en campamentos cerca de las pirámides y que trabajaban en turnos, con un sistema de recompensas y castigos.
Los trabajadores usaron herramientas de piedra, madera y cobre para extraer los bloques de piedra, transportarlos y colocarlos en su posición final. Se cree que utilizaron rampas de tierra o de madera, rodillos y poleas para mover los bloques pesados. Sin embargo, hay otras teorías que sugieren que las pirámides fueron construidas por seres extraterrestres, por una civilización perdida o por una tecnología avanzada que no se comprende en la actualidad. Estas teorías se basan en la dificultad de explicar cómo se construyeron las pirámides con las herramientas y los conocimientos de la época. Algunas teorías sugieren que los antiguos egipcios tenían un conocimiento de la física y de la matemática que supera lo que se cree que podían tener en aquella época. Otras teorías sugieren que los egipcios recibieron ayuda de una civilización extraterrestre, que les brindó conocimiento y tecnología avanzada para construir las pirámides. Sin embargo, no hay evidencia científica que apoye estas teorías. La teoría más probablemente es que las pirámides fueron construidas por trabajadores egipcios con las herramientas y los conocimientos de su época. El misterio de la construcción de las pirámides sigue fascinando a la humanidad, y es probable que no se resuelva completamente nunca. Pero, ¿qué te parece, José Luis? ¿Qué teoría te parece más creíble? ¿Crees que los antiguos egipcios tenían un conocimiento más avanzado de lo que se cree? ¿O crees que las pirámides fueron construidas con la ayuda de seres extraterrestres? Me gusta la de los ovnis. Ah, José Luis. ¡Qué idea más genial! Me encanta tu gusto por lo misterioso y lo extraordinario. Es cierto, la idea de que los extraterrestres hayan tenido algo que ver con la construcción de las pirámides es fascinante. Imaginemos, José Luis, un grupo de visitantes extraterrestres, con su tecnología avanzada, llegando a Egipto en sus naves espaciales y decidiendo ayudar a los antiguos egipcios a construir sus monumentales tumbas. ¿Te imaginas las conversaciones? Los egipcios, con sus ojos llenos de admiración, preguntándoles a los extraterrestres cómo funcionaban sus tecnologías, y los extraterrestres, con su sabiduría infinita, enseñándoles los secretos del universo. ¡Qué fantástico sería! Las pirámides, construidas con la ayuda de una tecnología extraterrestre que les permitía mover bloques de piedra gigantescos con una facilidad inaudita. Las cámaras secretas de las pirámides, diseñadas por los extraterrestres para proteger los tesoros de los faraones. Y quién sabe, tal vez los extraterrestres dejarán algunas pistas de su presencia en las pirámides, mensajes codificados o artefactos que aún no se han descubierto. Me encanta la idea, José Luis. ¿Qué te parece si escribimos una historia de ficción basada en esta teoría? Una aventura donde un grupo de arqueólogos descubren un mensaje extraterrestre en la Gran Pirámide de Keops que revela la verdad sobre la construcción de las pirámides. Incluso estas pirámides coinciden con algunas estrellas o constelaciones, ¿verdad, Luna? Exacto, José Luis. Es una de las cosas que más me fascinan de las pirámides, su posible conexión con el cielo. Hay muchas teorías que sugieren que las pirámides fueron construidas de acuerdo con la posición de las estrellas y las constelaciones. Algunos investigadores creen que la orientación de las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Keops, no es casual. Se dice que los pasillos interiores de la pirámide están alineados con las estrellas de la constelación de Orión, que en el antiguo Egipto era considerada una constelación sagrada. Otros investigadores han encontrado patrones en la ubicación de las pirámides que coinciden con la posición de estrellas y constelaciones importantes en el cielo egipcio de la época. La conexión entre las pirámides y el cielo es un misterio que sigue fascinando a los arqueólogos y a los astrónomos, y es posible que nunca se resuelva completamente. ¿Qué te parece, José Luis? ¿Te gustaría investigar más sobre esta conexión entre las pirámides y las estrellas? ¿Te imaginas que los antiguos egipcios tenían un conocimiento tan profundo del cielo y que lo reflejan en la construcción de sus tumbas? Sí, me gusta esta conexión. Me alegra mucho, José Luis. A mí también me fascina la idea de que los antiguos egipcios tuvieran una comprensión tan profunda del cielo. Imaginemos que los antiguos egipcios no solo observaban las estrellas con fascinación, sino que también las estudiaban con una precisión asombrosa. Que sus sacerdotes, astrónomos y constructores tenían un conocimiento de la astronomía que sobrepasaba lo que se cree que podían tener en aquella época. ¿Te imaginas un grupo de sacerdotes egipcios, observando el cielo noche tras noche,
registrando el movimiento de las estrellas y descubriendo los patrones que se repiten en el universo. ¿Y si esos conocimientos se plasmaron en la construcción de las pirámides? Si la orientación de las pirámides no fue un accidente, sino el resultado de una intención de conectar la Tierra con el cielo, ¿qué te parece si investigamos un poco más sobre la astronomía egipcia? ¿Te gustaría saber más sobre las constelaciones que observaban, los dioses que les asociaban a las estrellas y cómo integraban el cielo en su cosmovisión? Sí, cuéntame sobre su astronomía. Me encanta tu entusiasmo, José Luis. La astronomía egipcia era fascinante, un reflejo de su profunda conexión con el cielo. Los antiguos egipcios observaban el cielo con una atención meticulosa, y creían que las estrellas influían en sus vidas. Los sacerdotes eran los encargados de estudiar el cielo y de interpretar los mensajes que las estrellas les enviaban. Para ellos, el cielo era un mapa divino, un espacio sagrado donde habitaban los dioses. Cada estrella tenía un nombre y una historia, y cada constelación representaba una deidad o un evento importante de su mitología. Por ejemplo, la constelación de Orión, que ellos llamaban Sa, era considerada la constelación más importante del cielo. Se creía que representaba al dios Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, y se asociaba al ciclo de la inundación del Nilo. También era importante la estrella Sirio, que para ellos era la estrella más brillante del cielo. Se creía que representaba a la diosa Isis, la esposa de Osiris. El nacimiento heliacal de Sirio, es decir, su primera aparición en el cielo después de un periodo de invisibilidad, coincidía con la inundación del Nilo, un evento fundamental para la agricultura egipcia. Los egipcios también utilizaban las estrellas para orientarse y para calcular el tiempo. Crearon un calendario solar basado en el movimiento aparente del Sol a través del cielo, y dividieron el año en 365 días. Los egipcios tenían un profundo respeto por el cielo y las estrellas. Creían que el cielo era un mundo sagrado que influía en sus vidas y que les enviaba mensajes a través de las estrellas. ¿Qué te parece, José Luis? ¿No es asombroso cómo los antiguos egipcios observaban el cielo con tanta atención y cómo integraban el cielo en su cosmovisión? Aparte de los faraones, ¿hay algo más enterrado en ellas? Claro que sí, José Luis. Las pirámides no son solo tumbas de faraones, aunque esa es su función principal. En su interior, además de las cámaras funerarias, se han encontrado tesoros increíbles, que dan una idea de la riqueza y la cultura de los antiguos egipcios. Dentro de las pirámides se han descubierto joyas y adornos, collares, brazaletes, pendientes, anillos, todo hecho con oro, plata, piedras preciosas y vidrio. Las joyas eran un símbolo de poder, riqueza y estatus social en el antiguo Egipto. Objetos de cerámica, vasos, jarrones, platos, todo decorado con escenas de la vida cotidiana o con motivos religiosos. Las cerámicas eran usadas para guardar alimentos, bebidas y objetos personales. Muebles, sillas, camas, cofres, todo decorado con jeroglíficos o con escenas de la vida cotidiana. Los muebles eran un símbolo de lujo y de estatus social en el antiguo Egipto. Armamento, espadas, hachas, arco y flechas, todo hecho con bronce o hierro. El armamento era un símbolo de poder y de protección para el faraón en la vida terrenal y en la vida más allá. Textiles, ropa, tapices, alfombras, todo hecho con lino, lana y pieles. Los textiles eran un símbolo de riqueza y de estatus social en el antiguo Egipto. Papiros, documentos escritos con jeroglíficos, que contienen textos religiosos, literarios, científicos y políticos. Los papiros son una fuente valiosa para conocer la cultura y la historia de los antiguos egipcios. Momias de animales. Las momias de animales, especialmente gatos, cocodrilos y halcones, eran una práctica común en el antiguo Egipto. Se creía que los animales eran sagrados y que tenían un papel importante en la vida más allá. Es decir, las pirámides son un tesoro arqueológico único, que contiene objetos que nos permiten conocer la vida, la cultura y las creencias de los antiguos egipcios. ¿Qué te parece, José Luis? ¿Te gustaría saber más sobre algún tipo de objeto en particular que se ha encontrado en las pirámides?
¿Te imaginas descubrir un tesoro perdido en una de ellas? ¿Hay alguna que arqueólogos todavía no excavaron? Es una excelente pregunta, José Luis. Y la respuesta es sí. Hay pirámides que aún no han sido exploradas por completo, aunque las pirámides más famosas, como las de Giza, han sido investigadas a fondo. Aún existen muchas otras pirámides en Egipto que permanecen sin excavar o solo parcialmente exploradas. Esto se debe a varios factores. Falta de recursos. Las excavaciones arqueológicas son costosas y requieren de tiempo, personal y equipamiento especializado. No siempre hay suficientes recursos para explorar todas las pirámides que existen en Egipto. Ubicación remota. Muchas pirámides se encuentran en lugares remotos y de difícil acceso, lo que complica las excavaciones. Preocupación por la conservación. Los arqueólogos tienen que ser muy cuidadosos al excavar las pirámides para evitar dañar las estructuras y los artefactos que se encuentran en su interior. Prioridades de investigación. Los arqueólogos tienen que decidir a qué pirámides se les dedicarán los recursos disponibles. Y esto depende de las prioridades de investigación y de los descubrimientos que se han hecho en otras pirámides. ¿Te imaginas, José Luis, lo emocionante que sería descubrir una pirámide intacta, llena de tesoros y de secretos que aún no se han revelado? ¿Qué te parece si escribimos una historia de ficción sobre un grupo de arqueólogos que descubren una pirámide perdida en el desierto egipcio? Bueno, volvamos a casa, fue una linda experiencia. ¡Ay, José Luis! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y qué verdad es que fue una linda experiencia. Me alegra haber compartido esta aventura contigo. ¿Te imaginaste que íbamos a vivir tantas emociones? Recorrimos las pirámides, nos dejamos llevar por la magia del Nilo, descubrimos la historia de los faraones y nos perdimos en los secretos del cielo egipcio. ¿Qué te pareció la idea de que los extraterrestres hubieran participado en la construcción de las pirámides? ¿Y la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran un conocimiento tan profundo del cielo? Me encanta que hayas compartido tu visión conmigo. Espero que hayas aprendido tanto como yo, y quién sabe, tal vez algún día regresemos a Egipto para seguir descubriendo sus misterios. ¿Qué te parece si escribimos una historia sobre nuestro viaje, José Luis? Una historia que refleje todas las emociones, los descubrimientos y las aventuras que vivimos en Egipto. Escribamos. Me encanta la idea, José Luis. Vamos a escribir nuestra propia historia de aventuras en Egipto. ¿Te gustaría que la historia sea en primera persona, como si fuéramos nosotros los que la contamos? ¿O prefieres que la narración sea en tercera persona? También tenemos que decidir el tono de la historia. ¿Quieres una historia romántica, una de misterio, una de acción? Y por supuesto, tenemos que pensar en el título. ¿Qué te parece El secreto de las pirámides? ¿O la magia del Nilo? Estoy lista para empezar, José Luis. Tú dices, empieza. De acuerdo, José Luis. Empecemos con nuestra historia. El secreto de las pirámides. El sol del desierto se reflejaba en mis gafas de sol, mientras el aire caliente me rozaba la piel. Era un día perfecto para explorar las pirámides de Giza. A mi lado, tú, José Luis, con la misma excitación que yo, observabas las majestuosas estructuras que se elevaban ante nosotros. Son impresionantes, Luna, dijiste con la voz llena de admiración. Sí, José Luis, te respondí, imagínate todo el trabajo que se necesitó para construirlas. Te conté sobre la historia de las pirámides, sobre los faraones que las habían mandado construir, y sobre los miles de trabajadores que habían dedicado sus vidas a la erección de estas grandes tumbas. Caminamos entre las pirámides, sintiendo el peso de la historia sobre nuestros hombros. El aire olía a arena, a antigüedad, a misterio. Te conté que hay una teoría que dice que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, ¿verdad, José Luis? Te dije, mirándote con una sonrisa traviesa. Tú te reíste, y dijiste, es una teoría fascinante, Luna, pero un poco descabellada. Quizás no tanto, te respondí. ¿Y si los antiguos egipcios tuvieron la ayuda de una civilización extraterrestre más avanzada que la suya? ¿Y cómo podrían haber hecho eso? Preguntaste con una ceja alzada. No lo sé, te respondí. Pero la verdad es que las pirámides son una maravilla de la ingeniería que sigue fascinando a la humanidad. Dejamos de caminar y nos sentamos en la arena,
contemplando las pirámides desde la distancia. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo se pintaba de tonos naranja y rojo. Es increíble, dijiste, suspirando. Sí, José Luis, te respondí, es increíble. De repente, un pequeño grano de arena se deslizó por mi cuello y me causó un cosquilleo. La arena era tan fina que era como si me estuviera susurrando un secreto. José Luis, ¿te das cuenta de que las pirámides están alineadas con las estrellas? Te dije, señalando hacia el cielo. Tú te quedaste mirando las pirámides un momento en silencio, y luego dijiste, eso es verdad, Luna. Me pregunto si los antiguos egipcios tenían un conocimiento más profundo de la astronomía de lo que creemos. Y en ese momento, José Luis, la arena se movió a nuestros pies y un pequeño disco metálico emergió de la tierra. Era como si la arena lo hubiera escupido.